Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al Halcón Milenario. Quédate aquí y después, si te ha gustado y has aprendido algo, le das a like y te suscribes. No te muevas porque esto te puede interesar. Hoy hablaremos de J.J.R. Tolkien, un genio de la literatura del siglo XX que ni siquiera era su profesión, pero sin embargo, una de sus obras fue elegida como la más importante del siglo XX en un país de maravillosos escritores como Inglaterra. Pero ¿quién fue este erudito profesor? Bien, Tolkien fue un filólogo de Oxford consagrado a la enseñanza del inglés medieval y a la literatura fantástica. Sus obras son portadoras de un sustrato filosófico que remite a un abanico extenso de pensadores, conocido por sus grandes obras literarias, El Hobbit y El Señor de los Anillos, que crearían la fantasía épica moderna, imitado a lo largo del siglo XX por numerosos escritores, universos enteros como la Dragonlance, Reinos Olvidados o La Rueda del Tiempo beben del mismo Tolkien. Solo en las últimas décadas han salido nuevos escritores que han reformado el género, como George R.R. Martin, Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson o Steve Erickson. Pero sin Tolkien se puede decir que no habrían salido los demás. Aunque ya la fantasía existía desde hace mucho antes que J.J.R. Tolkien. No hubo una edad en la historia humana en que los hombres no se preguntaran qué había más allá de la siguiente montaña y llenaran los espacios en blanco de sus mapas con cosas maravillosas y seres terroríficos. El primer narrador fantástico contaba sus relatos sentado junto al fuego. Homero lo fue, y también Serpis. Las historias de Ulises, Aquiles y Frido, la canción de Rolando, llegaron siglos antes que Tolkien. Y después los cuentos de hadas del romanticismo, como Alicia en el País de las Maravillas, o los cuentos de los hermanos Grimm o Andersen. Tolkien se inspiró en ellos, así como en los mitos de la antigüedad griega y en las leyendas de la Edad Media germánica y escandinava. De todo esto surgieron los primeros en el siglo XX, como Robert Erwin Howard, el creador de Conan el Bárbaro, al que se le considera el padre del subgénero conocido como espada y brujería. Pero si hablamos de la alta fantasía, de la invención de un mundo ficticio recreado en un mapa con sus reinos, bosques, montañas, mares, y la historia de ese mundo con sus distintas razas desde la creación de los dioses y su evolución en distintas edades, si hablamos de esto, entonces sí, Tolkien fue el primero, el padre y el estandarte del género que conocemos como fantasía épica o heroica. Tolkien creó la Tierra Media y la hizo suya de un modo distinto del que todos los escritores que lo habían precedido, de un modo en que ningún escritor lo volverá a hacer. El tranquilo filólogo de Oxford escribió por placer y para sus hijos, pero creó algo que conmovió el corazón y la mente de millones de personas. Introdujo a los Hobbit y a los Nazgûl, nos llevó a las montañas nubladas, a Rivendell y las minas de Moria, nos mostró la Ciénaga de los Muertos, el reino de Gondor y las grietas del destino. Tolkien nos dejó personajes maravillosos, una prosa evocadora, aventuras y batallas emocionantes, y ninguno de nosotros ha vuelto a ser el que era. Tolkien cambió la fantasía, la elevó y la predefinió hasta tal punto que ya nunca volverá a ser la misma. Fue el primero en crear un universo imaginario perfectamente acabado, un mundo entero con su propia geografía y sus historias y leyendas, sin ninguna relación con el nuestro, pero por alguna razón tan real como este, porque Tolkien, más que a la fantasía, se acerca más a la Odisea de Homero, al Anillo de los Nibelungos o a las historias del Antiguo Testamento, porque en realidad nos está hablando de nosotros, de nuestra historia, porque como él mismo dijo, los mitos y las leyendas son una verdad disfrazada de folclore. En su obra hay un trasfondo filosófico, religioso, moral, ético, producto de una amalgama de conocimientos en la historia, en la geografía, los idiomas, la filosofía y su propia experiencia como ser humano que van más allá de una obra de mero entretenimiento. Es algo mucho más profundo. Reflexiona sobre la inmortalidad, nos habla del amor a la naturaleza, de la amistad, del valor, de la humildad, de las tentaciones, de conflictos morales,
de nuestra responsabilidad para hacer el bien o el mal, de nuestra voluntad y del libre albedrío. Por todo eso y mucho más, todos deberíamos leer a Tolkien al menos una vez en la vida. Tolkien nació en Sudáfrica en 1892, pero pronto se instaló en Inglaterra con su familia, donde experimentó la vida rural en Sherehor y las consecuencias de la industrialización en la ciudad. Tras la muerte de su padre Arthur, su madre Mabel lo crió junto a su hermano Hilary en el catolicismo hasta que falleció en 1904. John Ronald Reuel Tolkien quedó huérfano a los 12 años. Entonces se hizo cargo el padre Francis Xavier Morgan del Oratorio de Birmingham, de origen español, y marcaría la juventud del muchacho. El sacerdote, que fue su tutor legal, se convirtió en un verdadero padre, financió sus estudios y le buscó alojamiento en distintos pisos de alquiler junto a su hermano. El cuidado y cariño que les dio generó en John Ronald un profundo respeto. Tolkien siguió con su afición por los idiomas y la naturaleza que su madre contribuyó a desarrollar, y también conoció a Edith Bratt, otra huérfana, quien sería su futura mujer. Durante su educación pasó por el Colegio de Birmingham y por la Universidad de Oxford, lugares donde profundizó en su vocación filológica. Dos hechos marcarían su devenir. Por un lado, el día que cumplió los 21, la mayoría de edad, escribió a Edith para retomar su amor, pero ella se había comprometido en ese tiempo. Lejos de rendirse, Tolkien decidió viajar a Birmingham para convencerla y lo logró, pues ambos acabaron comprometidos e incluso la convenció para hacerse católica antes de casarse. En 1916 peleó en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Somme, uno de los combates más cruentos de la historia de la humanidad, en la que murieron dos de sus mejores amigos. Sufrió una profunda agonía, además de la separación de su amada Edith, tiempo en el que no tuvo contacto alguno con ella, pero a la que entregaba día a día su corazón. A sus 26 años, nada más quedaban vivos sobre la tierra de sus seres queridos, su hermano, su esposa Edith y su tutor. Volvió a Oxford, transformado, donde dedicó su vida a la familia, la docencia, la investigación y la creación literaria. En Oxford llegó a ser catedrático de lengua y literatura inglesa, hasta que dejó su cargo. Su pasión por el lenguaje venía de sus primeros años, en los que desarrolló una sensibilidad especial a partir de las emociones de los sonidos que la lengua producía en él cuando su madre le enseñó latín y lo introdujo en la lectura de historias. Se dio cuenta de otras realidades, otras comprensiones del mundo. La lengua lo llevó a sus raíces, a la exploración de sí mismo y a su investigación del mundo mediante la palabra. Filología, que significa amor a las palabras. Eso era lo que lo motivaba, no era un mero interés por los principios científicos del lenguaje, sino un profundo amor por la imagen y el sonido de las palabras. Y como resultado de este amor por las palabras, empezó a inventar sus propios lenguajes. Llegó a dominar hasta 15 idiomas, muchos de ellos inventados por él, apoyándose en sus conocimientos de lenguas clásicas como el inglés antiguo, el galés medieval, nórdico primitivo y dialectos escandinavos. Los dos idiomas élficos más elaborados y conocidos de Tolkien son el quenya, basado especialmente en el sonido del finés, y el sindarin, basado en el galés antiguo. Durante gran parte de su vida, Tolkien fue miembro de un grupo literario de amigos en el que compartían varias de sus ideas en torno al mito, los Inklings. Aquel grupo de eruditos ligados al ámbito académico le proporcionó a Tolkien un ambiente intelectual fértil en el que desarrollar su obra y compartir opinión sobre lo que escribían. Entre ellos destacaron C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia. Creían que el mito era la forma consciente de participar del ser, el modo de lograr conocimiento desde la belleza. Su pensamiento se inserta en una tradición que llega desde Homero, Platón, entre otros. Ellos creían que en los mitos y leyendas hay una base real y verdadera que puede dar respuesta a cuestiones que el pensamiento filosófico y analítico no pueden alcanzar. Gracias a sus amigos, Tolkien comenzó lo que llevaba tiempo pensando:
crear una mitología de dimensiones gigantescas donde los personajes hablaran las lenguas que él había inventado y poder hacer así un conjunto de leyendas para Inglaterra, país que él tanto amaba. Pero esta obra, que acabaría por llamarse El Silmarillion, era tan ambiciosa como inabarcable, y así la fue aparcando y retomando, aparcando y retomando. Nunca pudo terminarla al completo. Solo su hijo Christopher Tolkien pudo terminarla y publicarla en 1977. Tolkien escribía las historias de su legendario para su propio deleite, el de su familia y el de su círculo literario, sin intención de alcanzar con ellas al gran público. Sin embargo, por casualidad, otro libro que había escrito en 1932 para sus propios hijos y al que había titulado El Hobbit, pasó de mano en mano sin intervención del autor hasta llegar a Susan Dagnar, una empleada de una editorial londinense. Esta le enseñó el libro al presidente de la empresa, Stanley Unwin, quien se lo dio a su vez a su hijo pequeño, Rainer, para que lo leyera. La historia le gustó tanto que decidieron publicarlo en 1937. El Hobbit es un cuento infantil, una sencilla historia que narra los acontecimientos de Bilbo Bolsón dentro de un lapso bastante pequeño en el contexto del Silmarillion, que contaba toda la historia del mundo de Arda, desde su creación por un dios hasta la muerte de Sauron. El Hobbit tuvo cierto éxito y los editores la alentaron para que hiciera una secuela. Tolkien se puso en marcha, pero avanzaba lentamente. Primero, no sabía cómo continuar. Segundo, por tareas domésticas y familiares, y también por su trabajo, ya que ejercía como profesor en la universidad, dar clases, conferencias, revisar exámenes, pero también por su perfeccionismo extremo, ya que revisaba y corregía los capítulos ya escritos una y otra vez, puliéndolos hasta que cada vez fue tomando forma lo que sería El Señor de los Anillos. Tardó más de 12 años en acabarlo y 17 en publicarlo, pero al final lo consiguió, gracias a aquel niño que leyó El Hobbit y que ahora era el presidente de la editorial. Se publicó entre 1954 y 1957, tras aceptar que el libro se dividiera en 3 partes. El libro, que era mucho más adulto y oscuro que El Hobbit, tuvo muchísimo éxito. Llegó en los años 60 a Estados Unidos y de ahí a otros países, situándose como una de las obras de ficción más populares del siglo XX. Después de jubilarse en 1959, comenzó a reescribir desde el principio todo el Silmarillion, obra que nunca quisieron publicar debido a su complejidad, pero al no tener una metodología estricta de trabajo, además de perderse en datos menores de la Tierra Media. Tolkien continuó escribiendo en su vejez, centrándose más en el contexto de la obra que en la narración en sí misma, pero la tarea de revisar las distintas versiones escritas era demasiado ardua, y así murió a los 81 años de edad en 1973. A título póstumo, pudo cumplir su viejo sueño de publicar El Silmarillion, ya que su hijo Christopher Tolkien reunió las historias más acabadas en un solo volumen, cumpliendo así la voluntad de su padre ya fallecido, y el éxito posterior dio lugar a que se publicaran otros relatos menores del autor, como las 3 historias individuales más importantes que se desprenden del Silmarillion, como son la caída de Gondolin, los hijos de Húrin y la historia de Beren y Lúthien, y todo ello gracias a la labor de su hijo Christopher, al que los amantes de Tolkien le debemos mucho, pues gracias a él sabemos mucho más de la Tierra Media que lo que publicó su padre en vida. Vamos a enumerar algunas influencias que inspiraron a Tolkien para crear la mitología del Señor de los Anillos. 1. La orfandad de Tolkien. Frodo Bolsón, el protagonista del Señor de los Anillos, también perdió a sus padres cuando era niño. Ambos se ahogaron al salir en su barca e inicialmente Frodo se fue a vivir con la familia de su madre. Cuando cumplió 21 años, Bilbo Bolsón, su tío, lo nombró su heredero. Mientras, John Ronald Reuel Tolkien también se quedó huérfano a los 12 años, cuando murió su madre, 9 años después de que hubiera fallecido también su padre. Los hermanos Tolkien pasaron a estar bajo la tutela de Francis Morgan, sacerdote católico del lugar. Segunda influencia, 2.
Eddie Bratt y el amor imposible. Tolkien conoció a Eddie Mary Bratt, su futura esposa, cuando tenía 16 años. Ella era 3 años mayor que él, y protestante. Y por entonces, su tutor legal, el padre Francis Morgan, no le permitió volver a verla hasta que el joven John hubiera cumplido 21 años, que marcaba la mayoría de edad en Inglaterra. Para entonces, Edith estaba a punto de casarse con otro hombre, pero Tolkien consiguió impedirlo. Su relación inspiró algunos de los amores imposibles, o llenos de complicaciones de la saga. Pero más que el de Arwen y Aragorn, dio a Tolkien la base sobre la que construir la historia de Lúthien, una elfa inmortal, y el humano Beren. Esta historia se cuenta en el Silmarillion, y es la mayor historia de amor de la Tierra Media. En las tumbas de Eddie Bratt y J.R. Tolkien pone escrito al lado de sus nombres Beren y Lúthien. 3. Serehot y la comarca. Tolkien creció en Serehot, una aldea dependiente de Hall Green, cerca de Birmingham. Era una zona rural agrícola en la que había un molino en el que en la actualidad se celebra un festival en honor al escritor británico. La forma de vida allí y de sus habitantes inspiraron a Tolkien para crear a los hobbits y la comarca. Los hobbits también vivían de la tierra, era gente sencilla que, de algún modo, representaban una visión idílica y nostálgica de la campiña inglesa. Además, Tolkien se definía siempre como un hobbit un poco más alto. 4. El amor por la naturaleza. El autor, nacido en Sudáfrica, era un gran defensor de la naturaleza y alguien que veía con verdadero disgusto las transformaciones que las industrias habían generado en las zonas rurales inglesas. Los Ents, esas criaturas arbóreas lideradas por Balrog, que tienen como objetivo proteger el bosque, encajan en esa creencia de Tolkien de que era necesario defender los bienes naturales. 5. La revolución industrial. Ya hemos dicho antes que a Tolkien le horrorizaba la manera en la que la revolución industrial había acabado con la vida tradicional del campo inglés y la había sustituido por ciudades grises, envueltas en el humo de las industrias. Birmingham, por ejemplo, fue una de las ciudades que más creció gracias a la industria textil, y no es raro encontrar ese disgusto de Tolkien ante el dominio de las fábricas y su destrucción del campo en pasajes como el momento en que Sauron acaba con el bosque alrededor de Isengard para la fundición de armas y construir su ejército de orcos. 6. La batalla de Sondheim. La Primera Guerra Mundial fue un duro despertar para la sociedad europea de principios del siglo XX. La Gran Guerra fue una contienda sangrienta en la que se utilizaron por primera vez avances tecnológicos como tanques o ametralladoras, además de ataques con armas químicas, y en la que se perdió toda una generación de hombres jóvenes. Tolkien se alistó en el verano de 1915 con 23 años y fue destinado a una de las peores batallas de la guerra, la del río Somme, en 1916. Solo en el primer día de lucha murieron 19.000 soldados británicos y 38.000 resultaron heridos, y el avance de ambos ejércitos se atascó en una guerra de trincheras que el propio Tolkien describió como un horror animal. El escritor estuvo hospitalizado por la llamada fiebre de las trincheras, y en aquella época empezó a pergeñar lo que acabaría siendo la Tierra Media y el Señor de los Anillos. 7. La camaradería entre soldados. La experiencia de la guerra hizo no solo que Tolkien fuera testigo de terribles horrores, sino también de actos de camaradería entre los soldados que fueron una gran inspiración para crear a Sansagak Gamgee, el compañero inseparable del viaje de Frodo. El ejército británico colocaba a los hombres con estudios universitarios y buenas posiciones como oficiales, mientras los soldados rasos de infantería eran de clase trabajadora. En la división de Tolkien eran miembros y obreros del textil principalmente. La experiencia bélica en las trincheras, sin embargo, eliminaba las barreras de clase en sus relaciones, algo que habría sido imposible de otra manera. La dinámica de Frodo y su jardinero Sam
sigue un poco la que había entre los oficiales y sus ayudantes de confianza en el frente. 8. La Segunda Guerra Mundial. Aunque Tolkien siempre negó que hubiera establecido ningún tipo de alegorías con eventos históricos, los estudiosos de su obra siempre han visto ciertos paralelismos entre el ascenso de la Sombra de Mordor, un ascenso al que al principio nadie presta demasiada atención, y el alzamiento de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Su hijo Christopher, de hecho, sirvió en la RAF, las Fuerzas Aéreas Inglesas, durante esa contienda. Y hay quien dice que Sauron puede estar inspirado de algún modo en Adolf Hitler. Es una teoría que se hizo muy popular cuando los libros se publicaron a mediados de los 50. 9. Los cuentos infantiles. El origen de toda la vasta historia de la Tierra Media, sin embargo, está en un relato que Tolkien escribió para sus hijos, El Hobbit. Él mismo afirma que se le empezó a ocurrir a mediados de los años 30, cuando era profesor de Oxford y se aburría corrigiendo exámenes. Como estudioso de lenguas y culturas antiguas, también había investigado relatos del folclore y la mitología de esos pueblos, sobre todo del norte de Europa, y en ellos se incluyen los cuentos de hadas. En 1939, de hecho, Tolkien dio una conferencia titulada sobre los cuentos de hadas, en la que los analizaba narrativamente y se detenía también en su influencia posterior. 10. Las lenguas antiguas. Tolkien era, por encima de todo, un lingüista experto, más incluso que escritor, y en su juventud se entretenía inventando nuevas lenguas. Cuando se puso a crear el mundo del Señor de los Anillos, tiró de sus estudios para crear los idiomas hablados por cada uno de sus diferentes pueblos de la Tierra Media, y específicamente por los elfos. Ahí el Quenya está derivado bastante directamente del finlandés, del finés, que Tolkien aprendió para poder leer la Kalevala, un poema épico del siglo XIX que recopila bastantes leyendas tradicionales de Finlandia. Otras lenguas de las que Tolkien tiró fue del latín, las antiguas lenguas germánicas o el anglosajón, que es el inglés antiguo. Tolkien dijo: mi obra es toda ella una pieza de inspiración fundamentalmente lingüística. Las historias se crearon más bien para procurar un mundo para las lenguas que a la inversa. Para mí viene primero el nombre y luego le sigue la historia. Y esto es algo que a mí me sorprende mucho. Tolkien primero creó los idiomas y al hacerlo tuvo que crear un mundo para que sus personajes pudieran hablarlo. Cuando normalmente un escritor empieza creando los personajes o la historia y después el mundo y luego lo demás. Bien, 11. Los anglosajones. Una de las materias que J.R.R. Tolkien enseñó en Oxford era el anglosajón, la lengua que unía a los tres pueblos germánicos que invadieron Gran Bretaña en el siglo V, los anglos, los sajones y los jutos. Se ha querido ver la influencia de estos tres pueblos en la creación de los habitantes de Rohan y de Gondor, pero sobre todo de Rohan. Los Rohirrim son un pueblo conocido también como los señores de los caballos, y muchos de los nombres de sus personajes más importantes proceden directamente del anglosajón, como Eomer. Tienen características también similares a los vikingos, son pelirrojos, rubios, altos, rudos y fuertes. 12. Beowulf. Ya que estábamos con los anglosajones, no podemos dejar de lado una de las mayores influencias de Tolkien y uno de sus trabajos académicos más importantes. Beowulf, un poema épico inglés, en inglés antiguo, escrito probablemente entre los siglos 8 y 9, cuenta la lucha de Beowulf, un héroe escandinavo que ayuda a Grótar, rey de los daneses, en su lucha contra el monstruo Grendel. Tolkien dio una conferencia sobre él, ya que como profesor de anglosajón era una autoridad. Y como él dijo, fue una inspiración para el Hobbit. Hay fuertes paralelismos en la estructura del episodio del dragón de Beowulf y en la de la muerte de Smaug en el Hobbit. El dragón es despertado por un ladrón que consigue entrar en la caverna y roba una copa enjollada. En ambas historias, el ladrón escapa de la ira del dragón, y en ambas historias los asentamientos humanos más próximos son destruidos de manera terrible por la cólera del dragón. 13. Los Edda.
La mitología nórdica fue una inagotable fuente de inspiración para Tolkien, y una de sus obras más representativas en este aspecto puede ser los Edda, una colección de relatos escrita en el 1220 por Snorri Sturluson, un islandés que recogió todas esas historias tradicionales para enseñar lo que era una buena poesía. Buena parte de esas historias influenciaron a Tolkien en cosas tan prosaicas como en los nombres de los enanos, que acompañaban a Thorin, escudo de roble, en su viaje para recuperar la montaña solitaria de las garras del dragón Smaug. El nombre de Gandalf también es sacado de los Edda. 14. El cantar de los Nibelungos. Que levante la mano a quien le suene la historia que cuenta el Cantar de los Nibelungos, un poema épico germano del siglo XIII que cuenta la historia de Sigfrido y su búsqueda del tesoro de los Nibelungos, enanos que vivían bajo tierra. El tesoro, sin embargo, está custodiado por un dragón y contiene, además, un anillo de oro que está maldito. Hay algún paralelismo en El Señor de los Anillos, ¿no creéis? En ella, el enano albérico roba el anillo de poder, oculto al fondo del río Rin, como si fuera un antecesor de Gollum. También hay un paralelismo en la trama romántica a tres bandas. En El Señor de los Anillos, la princesa Eowyn de Rohan se enamora desesperadamente de Aragorn, pero este está comprometido con la elfa Arwen de Rivendell. De igual modo, en los Nibelungos, la reina Brunhilda de Islandia se enamora de Sigfrido, pero este juró amor eterno a la hermosa Grimhilda. Bien, 15. El catolicismo. Tolkien era un católico devoto y afirmó que El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica. Aunque muchos estudiosos han encontrado bastantes alusiones más a la religión cristiana en su obra El Silmarillion, su gran novela inacabada, en la que contaba los mitos de la creación de la Tierra Media. En ese sentido, se puede decir que es un poco la Biblia de Tolkien, su Génesis. Y es inevitable no pensar en la historia de Satán, el ángel caído, al leer cómo Ilúvatar crea la Tierra Media y tiene que luchar contra Melkor, su hijo, que se rebela contra él y se entrega a la oscuridad. Ilúvatar, o Eru, es el dios monoteísta judeocristiano. Es una alegoría muy clara, es el creador. Mientras que los Ainur son sus hijos y se parecen a los poderosos ángeles judeocristianos. Ciertamente, el conflicto que surge entre Ilúvatar y Melkor debe mucho a la guerra entre Dios y el ángel reverde Saldán, cuando éste conduce a los ángeles reverdes a una guerra civil contra los ángeles de Dios. Los Ainur, que cuando bajan al mundo de Aman se diferencian entre Valar, dioses de mayor rango y poder, y los Maiar, semidioses o dioses de menor talento y poder. Esto tiene su equivalencia en los arcángeles de mayor rango y los ángeles de menor rango. Los arcángeles más poderosos son primero el más santo, San Miguel, y después Satán, más tarde llamado Lucifer por los hombres. En los Valar son primero el más noble, Manwë, y después Melkor, más tarde llamado Morgor, o Señor Oscuro por los elfos. Como Lucifer, Melkor o Morgor es la encarnación y causa última del pecado y el orgullo, resuelto a corromper a la humanidad para sus propios propósitos. Morgor deseaba someter tanto a elfos como a los hombres, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido. Y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes, y ser llamado Señor y gobernar otras voluntades. Por cierto, uno de sus sirvientes fue el Maya Sauron. ¿Os suena, verdad? Bien, 16 influencia. Los Inklings. Como hemos mencionado antes a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, hay que hablar entonces de los Inklings. Una especie de asamblea literaria donde se hablaba de tertulias en el que Lewis, Tolkien y otros profesores de Oxford y escritores tenían en el pub de la ciudad inglesa a principios de los años 30 y 1939. Allí se reunían para hablar sobre todo de literatura fantástica, y Tolkien utilizó a sus miembros para contarles cómo iba desarrollando El Señor de los Anillos.
Su hijo Christopher también formó parte de estas tertulias. 17 influencias. Macbeth. Serpis no podía quedarse fuera de una lista de influencias en uno de los libros más importantes de la literatura inglesa. Pero no penséis que era porque Tolkien admiraba al dramaturgo. En realidad pensaba que Serpis la había cagado en algunos pasajes de Macbeth y utilizó El Señor de los Anillos para mejorarlos. Por ejemplo, cuando las 3 brujas profetizan a Macbeth que ningún hombre nacido de mujer podrá matarle, Serpis lo arregla en lo que Tolkien considera su mayor chapuza, haciendo que su asesino sea un hombre nacido por cesárea. Un final un tanto rebuscado. ¿Cuál fue la propuesta en El Señor de los Anillos? Bien, al rey brujo, señor de los Nazgûl, también le dicen que ningún hombre vivo puede matarle. Así quien acaba matándole es Eowyn, una mujer. Yo creo que un final más interesante. Bien, 18. El ciclo artúrico. La leyenda del rey Arturo es una historia que puede considerarse lo más parecido a una mitología que pueden tener los ingleses. Hay unas cuantas influencias del ciclo artúrico en El Señor de los Anillos, pero quizá la más clara sea la de Merlín, el mago asesor de Arturo, y su equivalencia, Gandalf. Ambos son viejos peregrinos de gran conocimiento y sabiduría, con barba blanca, sombrero de ala ancha y largas túnicas. Son el arquetipo de mago y tienen poderes sobrenaturales y habilidades proféticas. Aconsejan a reyes y guían al héroe. Otra influencia son el recibimiento de poderosas espadas a los héroes. Arturo recibe la poderosa espada de Excalibur de parte de la Dama del Lago, y Aragorn le vuelven a forjar la legendaria espada Andúril, en la que Isildur derrotó a Sauron. 19. La mitología griega. Con tanto picoteo en los mitos nórdicos, celtas, anglosajones y germanos, era inevitable que Tolkien también extrajera alguna inspiración de la mitología de la Grecia clásica, con sus historias de dioses que se inmiscuyen en los asuntos de los hombres, y que tienen su propia guerra entre ellos. La más clara parece ser la de los viajes de Ulises en su regreso desde Troya a Ítaca, trasladada a la Tierra Media en la figura de Eärendil, el marinero, padre de Elrond, y un medio elfo que viajó durante años por los mares. Su historia se cuenta en el Silmarillion, y en El Señor de los Anillos es una estrella que marca la llegada del amanecer. Otra conexión con las historias, con las antiguas leyendas griegas, es el relato de la Atlántida, con la inundación y desaparición de la isla de Númenor, en el mundo de Tolkien. En ambas islas vivían hombres mucho más sabios y avanzados que en el continente. También hay paralelismo entre los Valar, los dioses de Tolkien, y los dioses griegos del Olimpo, como Manwë, señor del aire, que gobierna desde su trono en la cima del Taniquetil, la montaña más alta del mundo de Arda. Manwë tiene su equivalencia en Zeus, el dios de las tormentas, que vive en el monte Olimpo, la montaña más alta del mundo. Ambos dioses son más poderosos en su mundo. Ulmo, dios del mar, se asemeja a Poseidón, y Melkor, el enemigo oscuro, se parece mucho a Hades, el rey del inframundo griego. La historia del amor griega de Orfeo y Eurídice es parecida a las aventuras de Beren y Lúthien en el Silmarillion. En este relato, Lúthien canta y consigue que Cacharot, el lobo guardián, caiga dormido ante las puertas del reino oscuro y subterráneo de Melkor. Una vez dentro, Lúthien entona unas canciones tan hermosas que ella y Beren conquistan la joya del Silmarín, situada en la corona de Melkor. La elfa Lúthien logra huir, pero en el último momento, ya en la boca del túnel, pierde a su amado Beren. En el mito griego, los papeles masculino y femenino están invertidos. Orfeo toca el arpa y canta para que Celbero, el perro guardián, se quede dormido ante las puertas del reino de Hades. Una vez dentro, canta de nuevo para liberar a Eurídice, prisionera de Hades. Orfeo consigue huir,
pero en el último instante, ya en la boca del túnel, pierde a su amada Eurídice. El éxito alcanzado por las obras de Tolkien en casi todos los idiomas y en casi todos los países provocó la aparición de innumerables imitadores que escribieron sobre dragones, trolls, espíritus malignos, gente pequeña, tierra media, bosques mágicos. Invadieron páginas y páginas de libros, por lo general muy bien editados y con un temible aire a bestseller. Pero escritores como Tolkien no aparecen en cada esquina, y menos movidos por la ambición y el deseo de éxitos fulminantes. Hace falta el genio y el don de creación capaz de dar un rico trasfondo espiritual a lo que parece una fantasía. El resultado de la mayoría de estas imitaciones es una pobreza literaria con muy buenos dibujos. Y Tolkien necesitó toda su vida para crear su mundo, y aún así no le dio tiempo a culminarlo. En El Señor de los Anillos hay una proliferación increíblemente rica de seres maravillosos, algunos preexistentes en la fantasía céltica, como los elfos, aunque eran muy poco definidos. Otros, creados por nuestro autor, trolls, balrogs, orcos, todos ellos representaban alguna dimensión agigantada de la naturaleza humana, puesto que se trataba, en definitiva, de nuestra condición sobre la tierra. Pero la creación más pura y personal de Tolkien se contiene en los protagonistas principales de la saga, los hobbits. Estos pequeños seres que encarnan no lo heroico, sino todo lo contrario. Son antihéroes, cómodos, burgueses, plácidos, gente discreta, amantes de la buena vida. El hecho de que en esta novela sean ellos quienes alcancen el más alto heroísmo responde a una constante del mundo de Tolkien. El protagonismo heroico es propio de seres medianos, en conjunción con las circunstancias que los obligan a crecerse y que a través del viaje que lo enfrentan al mundo y a sí mismo, descubriendo de esa manera la realidad y sus propias capacidades. Este pequeño pueblo de hobbits nos enseña a ser valientes sin tener valor, nos enseña a no rendirnos, a mirar hacia adelante pase lo que pase y a tener esperanza aunque sea sin garantías. Ellos, como Bilbo o Frodo, luchan con todas sus fuerzas con enemigos poderosos hasta el final, pero sobre todo nos enseñan el valor de la amistad sin condiciones. Siempre van acompañados de grandes amigos, con lo que demuestran que la amistad puede vencer todo. Y así aparece el heroísmo colectivo, la fraternidad, el pluralismo, la multiculturalidad, frente al individualismo y el egoísmo de Sauron. ¿Recordáis el lema? Un anillo para gobernarlos a todos, todo para mí, el poder, la riqueza. A partir de esto, el autor plantea una historia de fuerte carácter épico, donde el continuo enfrentamiento del bien y el mal revela la humanidad a través de personajes sencillos y especiales, como los hobbits. Las características de honor, la sumisión, la valentía y el miedo a la tentación se convierten en el centro de la narración, que juegan con los pensamientos, acciones y temores y sobre todo la ambición de sus personajes. Leyendo entre líneas, podemos ver que en realidad su obra no se basa solamente en la guerra del bien contra el mal, va más allá y convierte esta lucha en una lucha por los valores del mundo. Existen personajes que en sí mismos representan la ausencia de estos valores, como por ejemplo los espectros, esclavos de Sauron y del anillo, vacíos de toda moral y sometidos a sus debilidades. Otros personajes, aunque poseen valores, no son elevados, y por ello es fácil que caigan en actos terribles o que se les manipule. Es lo que teme Gandalf, y por lo que no quiere portar el anillo. Teme no ser lo suficientemente virtuoso y caer en el poder de éste, pues el anillo único se alimenta de miedos y debilidades. La elfa Galadriel también se pone a prueba y resiste la tentación,
Precisamente este objeto, el anillo único, es la perfecta representación de la falta de moral, de la oscuridad, de los vicios y del egoísmo. Es la manifestación de los peores temores de Tolkien y de las bajas cualidades del hombre. Todas y cada una de las páginas escritas por J.R.R. Tolkien son, aparte de una obra de ficción fantástica y fascinante, una enseñanza, un ejemplo de cómo vivir, de cómo amar y de cómo superarnos, aun cuando seamos un pequeño hobbit. Otra de las cuestiones más importantes de la obra de Tolkien es cómo se define el bien y el mal. Aquí el autor hace un alegato claro, situando el mal como una consecuencia del poder, donde todo aquello que da poder es susceptible de corromper. También es cierto que, aunque en las películas no se aprecie demasiado, en los libros este poder también estaba asociado a la industrialización, a la dominación de la naturaleza por el hombre a través de la técnica. Así, el autor critica cómo esta industrialización destruía no solo la naturaleza, sino la pacífica vida de las gentes. De hecho, la comarca está inspirada en su propia infancia, y Mordor, el mal, se inspira en la ciudad industrial de Birmingham, a donde tuvo que ir a vivir pasada la niñez. En suma, la obra de Tolkien es imprescindible para todo aquel que a través de la fantasía quiera analizar cuestiones actuales de su propia realidad, así como disfrutar de una magnífica prosa, bella y detallista. Y si uno se adentra en su obra, se da cuenta de que el universo que narra no es solo fruto de una originalidad y talentos evidentes, sino de un universo paralelo, imaginativo y consciente en el que posiblemente vivía el autor. Universo paralelo, por cierto, que comparten millones de fans. De Tolkien se puede profundizar mucho más, y como este autor me interesa tanto, voy a seguir haciendo vídeos. Quiero seguir ahondando en su filosofía, en sus obras, en sus influencias, así que sean pacientes y suscríbanse, porque vendrán más vídeos, más interesantes a ser posible. Si habéis llegado hasta aquí, es que valéis la pena y tenéis inquietudes en la vida. Muchas gracias por todo, dadle a la campanilla y estar atentos. Hasta otra. Halcones, hasta otra.